Una doctora atendió a un desconocido herido que apareció en su clínica durante una tormenta de nieve. Lo que ella no sabía era que ese hombre era el jefe de la mafia más temido de la ciudad. Y el pequeño que dormía en el piso de arriba tenía exactamente sus ojos. La nieve caía tan fuerte esa noche que las montañas habían desaparecido por completo detrás de una pared blanca de nada. La doctora Olivia Carter estaba a punto de cerrar la clínica cuando unos faros aparecieron entre la tormenta, cruzando la carretera en diagonal, moviéndose demasiado rápido y frenando en seco justo frente a la entrada. Olivia agarró su abrigo de la silla y caminó hacia la puerta de cristal, entornando los ojos contra el frío. Un hombre salió del coche. Incluso desde lejos, podía ver que sostenía el brazo izquierdo pegado al costado. Caminaba como alguien que se esforzaba mucho por no mostrar dolor. Hombros rígidos, respiración controlada, esa compostura practicada que solo se adquiere después de años ocultando la debilidad frente a otros. Olivia empujó la puerta. Técnicamente estamos cerrados. Las advertencias por tormenta comenzaron a las... El hombre entró a la luz. Olivia dejó de respirar. 5 años. 5 años, y ella se había dicho a sí misma que estaba preparada para este momento. Se había dicho que si alguna vez llegaba, sería tranquila, profesional. Lo había ensayado en el silencio de las noches sin sueño y lo había empujado hacia abajo cada mañana que se despertaba en este pequeño pueblo de Colorado. Nada de esa preparación significó absolutamente nada en ese momento. Ethan Cole estaba parado en el umbral de su clínica, con la nieve derritiéndose sobre su chaqueta oscura, un corte recorriendo su mandíbula y sus ojos. Esos mismos ojos oscuros y penetrantes que Olivia nunca había dejado de ver en sus sueños, clavados directamente en su rostro. Ethan parecía tan sorprendido como ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego él dijo, muy en voz baja: Olivia. No era una pregunta. Solo su nombre, como si estuviera comprobando si ella era real. Olivia tragó saliva. Siéntate. Ethan no se movió. Se supone que estás en Seattle. Siéntate, Ethan. Algo cambió en la expresión de Ethan. Un destello del viejo control regresando. Y caminó hacia la silla de examen sin decir otra palabra. Olivia se puso los guantes y se acercó a él en modo automático. La memoria muscular clínica haciendo lo que su mente estaba demasiado sacudida para manejar. Retiró la chaqueta con cuidado. El hombro estaba mal. Una herida profunda que parecía ser de cristal roto, con moretones que ya se extendían oscuros bajo la superficie. ¿Qué pasó?, preguntó Olivia, manteniendo los ojos en la herida. Hielo en el camino de montaña. Perdí el control cerca del paso. Olivia no creyó que esa fuera toda la historia. Nunca había creído sus medias explicaciones, ni siquiera antes. Pero no insistió. Limpió la herida en silencio, con las manos firmes aunque su pecho se sentía como si se estuviera derrumbando por dentro. Fue entonces cuando Ethan lo notó. Olivia vio sus ojos moverse hacia la pared junto a su escritorio. Esa mirada errante que la gente lanza a una habitación cuando finge estar relajada. Pero luego su mirada se detuvo, se fijó, y Olivia supo exactamente qué estaba mirando. El dibujo de Noah llevaba 3 semanas clavado ahí. Un cuadro de crayón de la clínica, torcido y colorido, con una pequeña figura con bata blanca parada afuera. En la parte de abajo, con las letras cuidadosas y temblorosas de un niño de 6 años. Con amor, Noah. Ethan guardó silencio un momento. ¿Tienes un hijo?, dijo. Olivia mantuvo los ojos en el hilo de sutura. Quédate quieto. ¿Cuántos años tiene? Tienes que dejar de moverte o esto va a dejar una cicatriz peor de lo necesario. Ethan se calló. Olivia podía sentir que la observaba. Ese viejo hábito de él, la forma en que miraba a las personas como si estuviera leyendo algo escrito justo debajo de la superficie de su rostro. Siempre la había hecho sentir completamente vista. En ese momento era la sensación más aterradora del mundo. Olivia terminó el último punto y dejó los instrumentos en la bandeja. Tendrás que mantener eso seco al menos 4 días, dijo, con una voz sorprendentemente tranquila. Pensó: las carreteras están cerradas esta noche, así que ni pienses en conducir. El motel en la calle principal debería seguir teniendo electricidad. Ethan se puso la chaqueta lentamente, mirándola todo el tiempo. Nunca respondiste mi pregunta. ¿Sobre qué? Tu hijo. ¿Cuántos años tiene? Olivia se dio la vuelta y comenzó a organizar la bandeja con manos que no estaban del todo firmes. Gracias por venir a la clínica en lugar de quedarte en el coche, dijo.
Maneja con cuidado cuando abran las carreteras. Ethan se levantó. Olivia lo escuchó moverse hacia la puerta. Soltó un suspiro lento y cuidadoso. Entonces su voz llegó desde atrás, baja y tranquila, cortando justo a través del sonido de la tormenta golpeando las ventanas. «Tiene mis ojos, Olivia». Olivia no se dio la vuelta. Escuchó la puerta abrirse, sintió la ráfaga de aire helado, y luego la puerta se cerró y Ethan se fue. Se quedó parada en la clínica vacía durante mucho tiempo, mirando el dibujo de Noah en la pared. La tormenta afuera solo empeoraba. Para la mañana, la tormenta había enterrado el pueblo. Olivia estaba parada junto a la ventana de la clínica con una taza de café enfriándose en la mano, mirando cómo la nieve se acumulaba contra los postes de la cerca hasta que casi desaparecían. La radio en el mostrador había estado anunciando cierres de autopistas desde las 6 de la mañana. Cada carretera que salía del pueblo. Norte, sur, el paso de montaña. Todas cerradas. Sin plazo de reapertura. Olivia lo había verificado 3 veces, esperando haber escuchado mal. No había escuchado mal. Todavía estaba parada ahí cuando llegaron los golpes a la puerta de la clínica. Ethan parecía descansado, lo cual la irritó más de lo que debería. Se había cambiado a una camisa gris limpia, la chaqueta cerrada contra el frío, el hombro vendado que apenas lo frenaba. Levantó la pantalla de su teléfono hacia ella a través del cristal, la alerta de cierre de autopista, como si necesitara prueba. Olivia abrió la puerta. «Lo sé», dijo antes de que pudiera hablar. «El motel perdió electricidad alrededor de las 4 de la mañana. Están trasladando a los huéspedes al centro comunitario». Ethan miró más allá de ella hacia el interior de la clínica. «No me voy a quedar en un centro comunitario». «Ethan. Tienes una cabaña». Ethan señaló con la cabeza la pequeña estructura visible entre los árboles detrás de la clínica. La que el médico anterior había usado antes de que Olivia llegara y convirtiera el edificio principal en un consultorio de verdad. Parecía vacía. Lo estaba. Tenía una estufa de leña en funcionamiento, una cama, agua corriente. Olivia no tenía ningún argumento razonable en contra. «Bien», dijo. «Hay leña apilada en el porche lateral. No toques nada en el cuarto de almacenamiento de la clínica». Ethan asintió una vez y se dio la vuelta hacia el sendero sin presionar más. Olivia lo vio irse, luego cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, mirando al techo. Esto iba a ser un problema. Noah bajó corriendo por las escaleras desde el pequeño apartamento encima de la clínica a las 8:30, arrastrando una caja de rompecabezas bajo un brazo y ya hablando antes de llegar al último escalón. «Mamá, la señora Ale dijo que la escuela está cancelada y la mamá de Benji dijo que quizás toda la semana está cancelada. ¿Y podemos hacer chocolate caliente? Y además el rompecabezas en el que estoy trabajando tiene 960 piezas y solo me quedan 200 para...». Noah se detuvo. Ethan estaba parado en el umbral de la clínica, sacudiéndose la nieve de las botas. Noah lo miró con esa evaluación abierta y completamente sin filtros que solo los niños pequeños pueden hacer. «¿Quién eres tú?», preguntó Noah. «Noah», Olivia dijo su nombre en ese tono particular. Pero Ethan se agachó, poniéndose a la altura del niño, completamente relajado. «Soy Ethan. Me estoy quedando en la cabaña de atrás unos días. La tormenta me atrapó aquí». Noah consideró esto muy seriamente. «¿De dónde eres?». «De Chicago». «¿También está nevando en Chicago?». «Probablemente». Noah pareció encontrar esto satisfactorio y extendió la caja del rompecabezas. «¿Te gustan los rompecabezas?». «Mamá es mala en ellos. Siempre intenta hacer los bordes primero y luego se rinde». «Yo también hago los bordes primero», dijo Ethan. «Pero yo no me rindo». Noah sonrió. Fue una sonrisa tan repentina y brillante, y algo en el ángulo de ella, la forma en que tiraba ligeramente más alto en el lado izquierdo, hizo que el estómago de Olivia se hundiera. Olivia se volvió rápidamente hacia la cocina. «Chocolate caliente», anunció a nadie en particular. «Voy a hacer chocolate caliente». Olivia los observó desde el otro lado de la habitación durante casi toda esa mañana, fingiendo no hacerlo. Ethan y Noah extendieron el rompecabezas sobre la mesa baja junto a la ventana. Noah parloteaba todo el tiempo sobre su maestra, sobre la nieve, sobre un libro que estaba leyendo acerca de peces de las profundidades marinas. Ethan escuchaba con lo que parecía atención genuina, encajando piezas con una paciencia firme y metódica que Noah igualaba casi exactamente. Eso era lo que seguía llamando la atención de Olivia. No eran solo los ojos, oscuros y penetrantes, el tipo que notaba todo,
aunque esos eran innegables. Era la forma en que Noah abordaba un problema. Nunca probaba piezas al azar. Primero estudiaba las formas, las ordenaba en silencio, luego se movía con certeza. Olivia siempre había asumido que eso venía de ella. Pero mirando a Ethan trabajar en el rompecabezas a su lado, supo que no era de ahí de donde venía. Para la tarde, Noah había declarado a Ethan bastante bueno, en realidad, y lo había ascendido al estatus de asistente de fuerte de nieve aprobado. Olivia estaba parada junto a la ventana de la clínica viendo a los dos en el jardín. Noah daba instrucciones con enorme autoridad, señalando dónde debía ir cada bloque de nieve, y Ethan seguía las instrucciones con una expresión que Olivia nunca había visto en su cara en Chicago. Ethan se veía en paz. Esa fue la parte más inquietante de todo el día. Olivia hizo la llamada desde el cuarto de almacenamiento trasero justo después de las 7, mientras Noah cenaba arriba y Ethan había regresado a la cabaña. El teléfono sonó 2 veces antes de que Marcus respondiera. Olivia. Su voz estaba inmediatamente alerta. Marcus había sido su única conexión con el mundo antiguo. Un ex-chofer que la había ayudado silenciosamente a desaparecer 5 años atrás y no había pedido nada a cambio excepto que se mantuviera a salvo. ¿Qué pasó? Está aquí, dijo Olivia, manteniendo la voz baja. Ethan. Apareció en la clínica anoche. Hubo un accidente en el paso de montaña. Silencio en el otro extremo. ¿Alguien lo rastreó hasta aquí? Preguntó Olivia. ¿O fue solo un accidente? Dime que fue solo un accidente, Marcus. No lo sé, dijo Marcus lentamente. He estado escuchando cosas las últimas semanas. Movimiento dentro de la organización. Alguien está agitando las cosas, pero no sé quién ni por qué. Hizo una pausa. ¿Sabes sobre el niño? Olivia cerró los ojos. Sospecha. Dijo que notó los ojos. Otro silencio, más largo esta vez. Olivia, tienes que tener cuidado. Si las personas equivocadas dentro de su círculo se enteran de que ese niño existe. Lo sé. ¿Quieres que arregle algo? ¿Puedo conseguir un coche en el siguiente pueblo, tenerlo listo cuando las carreteras? Las carreteras están cerradas por días. No puedo ir a ningún lado. Olivia exhaló. Solo averigua si alguien lo envió aquí. Por favor. Terminó la llamada y se quedó parada en el cuarto de almacenamiento oscuro por un momento, escuchando el sonido amortiguado del televisor arriba. La pequeña risa de Noah filtrándose a través del techo. Olivia había pasado 5 años construyendo algo seguro y tranquilo aquí. Una vida sin sombras. Y ahora Ethan Cole dormía a 15 metros de distancia, su hijo había pasado la tarde enseñándole a construir un fuerte de nieve, y nada de todo esto iba a seguir siendo simple por mucho más tiempo. Olivia subió las escaleras, se sentó en el sofá junto a Noah y lo abrazó. Noah se apoyó en ella sin levantar la vista del televisor. ¿Ethan está cenando solo? Preguntó Noah. Olivia no respondió de inmediato. Probablemente, dijo finalmente. Noah frunció el ceño mirando la pantalla. Es triste. Deberíamos haberlo invitado. Olivia no dijo nada. Apoyó el mentón en la cabeza de Noah, mirando la ventana oscura y la nieve cayendo sin fin más allá de ella. Afuera, la luz en la cabaña todavía estaba encendida. 2 días dentro de la tormenta, el pueblo se había rendido completamente a la nieve. La clínica estaba tranquila. Ningún paciente podía atravesar los ventisqueros. La escuela permanecía cerrada, y la calle principal afuera parecía una fotografía. Quieta, blanca y congelada a medio aliento. Olivia había pasado la mañana al día siguiente ponerse al día con el papeleo que había estado evitando durante semanas. Lo cual principalmente significaba mirar formularios mientras escuchaba a Noah y Ethan a través del techo. Estaban haciendo el rompecabezas otra vez. Podía escuchar el comentario continuo de Noah filtrándose a través del suelo, puntuado ocasionalmente por las respuestas más bajas y tranquilas de Ethan. En los 2 días desde que Ethan se había mudado a la cabaña, Noah había decidido de alguna manera que las mañanas significaban tiempo de rompecabezas, y Ethan no había sugerido lo contrario ni una sola vez. Olivia se dijo a sí misma que estaba bien. Las carreteras se abrirían. Ethan se iría. Todo volvería a ser como era. Casi lo creía. Los recuerdos siempre llegaban cuando estaba cansada. Así funcionaba la memoria, había decidido Olivia. Esperaba hasta que tus defensas estaban bajas, y luego entraba directamente por la puerta principal. Olivia llevaba 17 meses en su residencia en Chicago cuando conoció a Ethan Cole. No de la manera en que la gente imaginaba cuando finalmente descubrían quién era él.
No hubo una introducción dramática, ningún momento cargado de significado. Ethan había llegado a urgencias un martes por la noche con la mano rota, con dos de sus hombres merodeando inútilmente afuera de la cortina. Y se había sentado en la mesa de examen con esa compostura rígida que le dijo de inmediato que era alguien que consideraba mostrar dolor un fracaso personal. Olivia le acomodó los huesos sin ceremonias y le dijo que necesitaría mantenerla entablillada durante 6 semanas. 4, dijo Ethan. 6, dijo Olivia, a menos que quieras volver a hacer esto. Ethan la miró durante un largo momento. Esa mirada precisa y lectora que Olivia llegaría a conocer tan bien. Y luego, muy levemente, sonrió. 6, acordó. Ethan volvió el siguiente martes, y el siguiente. No por la mano. Solo para hablar, lo que la sorprendió porque no parecía alguien que tuviera el hábito de hablar con la gente. Pero con Olivia era diferente. Más tranquilo, como si estuviera dejando algo que normalmente cargaba en todas partes. Olivia sabía lo que era Ethan. No era ingenua. Chicago tenía una manera de hacer ciertas cosas muy claras si prestabas atención. Pero Olivia se había enamorado del hombre que le traía café terrible de la máquina expendedora del hospital y se sentaba frente a ella durante su descanso haciéndole preguntas sobre biología marina, su licenciatura de una vida pasada, como si fuera lo más interesante que había escuchado en su vida. 8 meses después, Olivia se dio cuenta de que estaba completamente enamorada de él. Unos meses más tarde, descubrió que estaba embarazada. Olivia se había quedado parada en el baño de su apartamento con la prueba en la mano durante mucho tiempo, trabajando en cada versión de cómo sería la conversación. Ethan no era un hombre simple. Su vida no era una vida simple. Pero Olivia lo conocía. La versión real de él. La que solo mostraba en los momentos tranquilos. Y genuinamente creía que podían resolverlo juntos. Nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo. La advertencia llegó un miércoles por la mañana, deslizada por debajo de la puerta de su apartamento en un sobre sin identificación. Una sola página impresa. Sin firma. Solo una lista de nombres. 4 personas conectadas a Ethan que habían sido lastimadas en el último año debido a su cercanía con él. Una facción rival enviando un mensaje. En la parte inferior, alguien había escrito con letra clara y sencilla, su hijo no estará seguro. No en su mundo. Nunca. Olivia lo había leído parada en su pasillo con ropa de trabajo, ya llegando tarde a su turno, y sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Olivia hizo llamadas durante los siguientes 3 días. Llamadas cuidadosas y discretas a personas que sabían cómo funcionaban las cosas en Chicago. Todas y cada una de ellas dijeron lo mismo en diferentes palabras. El mundo de Ethan estaba cambiando. Las personas a su alrededor se estaban convirtiendo en objetivos. Y un niño, un heredero, una vulnerabilidad, un punto de presión, estaría en peligro desde el momento en que cualquiera se enterara de que ese niño existía. Olivia empacó una bolsa. No llamó a Ethan. Entendió, de una manera que rompió algo limpiamente por la mitad dentro de ella, que llamarlo solo lo haría más difícil. Que Ethan intentaría protegerlos a ambos de la única manera que sabía. Y que su manera pondría al bebé directamente en el centro de todo lo que Olivia estaba tratando de escapar. Olivia dejó las llaves del apartamento en la encimera de la cocina y se marchó antes del amanecer. Colorado había sido sugerencia de Marcus. Un pueblo pequeño, un buen hospital cerca. El tipo de lugar donde nadie venía a buscar. Olivia construyó su nueva vida pieza a pieza cuidadosa. Un nombre nuevo en el contrato de arrendamiento, una licencia médica reemitida bajo su segundo nombre. Una clínica que el pueblo necesitaba tanto que nadie hacía demasiadas preguntas sobre de dónde había venido. Noah nació en marzo en un hospital de 2 pueblos más lejos con Marcus en la sala de espera porque no había nadie más. Olivia miró el rostro de su hijo por primera vez y entendió completamente por qué lo había hecho. También entendió que dolería para siempre. Olivia se estaba poniendo el abrigo para revisar el suministro de leña de la cabaña cuando notó que la mochila de Noah había caído del gancho junto a la puerta, derramando su contenido por el pasillo. Se agachó para recoger todo. La botella de agua, el libro de biblioteca gastado sobre criaturas del océano, 3 lápices de colores, un dibujo doblado que no abrió. Estaba estirando la mano hacia el bolsillo delantero con cremallera cuando algo se deslizó hacia afuera que no pertenecía ahí. Una fotografía. Vieja, ligeramente doblada en una esquina. Los colores un poco desvanecidos de la manera en que las fotos impresas se van después de años de ser manejadas. Olivia la recogió. Su propio rostro le devolvió la mirada. Chicago.
El paseo marítimo. Verano, a juzgar por la luz. Olivia estaba riendo por algo fuera de la cámara y Ethan estaba a su lado con el brazo alrededor de sus hombros. Mirando no a la cámara, sino a ella. Con una expresión que Olivia no había visto en su cara en ninguno de los últimos 3 días. Olivia la miró fijamente. No recordaba haber puesto esta foto en la mochila de Noah. No recordaba haberla guardado para nada. La encontró en una de tus cajas hace aproximadamente 1 año. Olivia se dio la vuelta de golpe. Ethan estaba parado en el umbral de la clínica, todavía con nieve en la chaqueta, con los ojos en la fotografía en la mano de Olivia. Olivia no lo había escuchado entrar. Me preguntó quién era el hombre en la foto, dijo Ethan en voz baja. ¿Qué le dijiste? La garganta de Olivia se apretó. Le dije que era un viejo amigo. Ethan la miró durante un largo momento. Afuera, el viento empujó con fuerza contra las ventanas, haciendo vibrar los marcos. Un viejo amigo, repitió Ethan. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. La expresión en su cara lo decía todo. Las piezas ya no eran solo piezas. Se estaban ensamblando en algo que Ethan finalmente podía ver con claridad. Y la forma de ese algo lo estaba cambiando todo. Ethan se dio la vuelta y salió de nuevo a la nieve. Olivia se quedó en el pasillo sosteniendo la fotografía. El corazón golpeándole con fuerza. Sabiendo que el mundo cuidadoso que había construido ya estaba comenzando a resquebrajarse. Las carreteras seguían cerradas, pero el pueblo había decidido que eso no era razón para cancelar el festival de invierno. Eso era lo que tenían los pequeños pueblos de montaña. No esperaban condiciones perfectas. El gimnasio de la escuela primaria había sido decorado desde la semana anterior. Copos de nieve de papel colgando de cada viga del techo. Los pasillos forrados con obras de arte de los estudiantes y un programa impreso en cartulina azul que Noah había estado cargando por el apartamento durante días como si fuera un documento muy importante. Noah tenía un papel en la recitación de la clase. Lo había practicado cada tarde en la mesa del comedor, parado derecho, con una mano presionada contra el pecho como si estuviera prestando juramento. Olivia lo había estado esperando con ansias durante semanas. Ahora estaba parada junto a la ventana de la clínica con la mochila de Noah en las manos y un problema para el que no tenía solución limpia. Ethan estaba en el jardín. Había estado partiendo leña durante la última hora, no porque fuera necesario, sospechaba Olivia, sino porque era el tipo de hombre que lidiaba con las emociones difíciles encontrando algo físico en que ocupar sus manos. Olivia lo había observado lo suficiente como para entender eso de él otra vez. El ritmo de los golpes era firme y sin prisa, y Ethan ni siquiera había mirado hacia la clínica en todo ese tiempo. Olivia se puso el abrigo y salió. El festival comienza al mediodía, dijo Olivia, deteniéndose a pocos metros de distancia. Preferiría que no vinieras. Ethan dejó el hacha y la miró tranquilamente. ¿Por qué? Porque es un pueblo pequeño y la gente nota a los desconocidos, y he pasado 5 años asegurándome de que nadie nos mire 2 veces. Olivia mantuvo la voz tranquila. Un día más. Las carreteras deberían estar parcialmente despejadas mañana por la mañana. Ethan la estudió por un momento, de la manera que siempre lo hacía, como si estuviera leyendo 3 oraciones por detrás de lo que ella realmente decía. Me quedaré fuera del camino, dijo Ethan. Ethan. No hablaré con nadie. No me presentaré. Ethan volvió a levantar el hacha. Pero no voy a estar sentado en esa cabaña todo el día. Olivia se quedó parada un momento más, pero no había nada más que decir que no se convirtiera en una discusión en la nieve, y Noah la estaba llamando desde la ventana de arriba. Olivia entró de vuelta. El gimnasio estaba cálido y ruidoso y olía a ramas de pino y sidra de manzana caliente de la mesa cerca de la entrada. Se habían colocado sillas plegables en filas frente al pequeño escenario, y casi todas las familias del pueblo habían llegado. Los abrigos de invierno todavía puestos. Los niños entretejidos entre las piernas de los adultos, el nivel de ruido de algo entre una celebración y una emergencia controlada. Olivia encontró asiento cerca del centro, ayudó a Noah a enderezar el cuello de la camisa por última vez y lo vio desaparecer entre bastidores con su clase. Olivia no buscó a Ethan cuando se sentó por primera vez. Luego miró. No podía evitarlo. Ethan estaba parado en el fondo de la sala, cerca de las puertas dobles, exactamente donde había dicho que estaría. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos en el escenario, y parecía completamente ordinario, solo un hombre alto mirando un espectáculo escolar en un pueblo pequeño. Nadie a su alrededor le prestaba atención. Olivia volvió la vista hacia el escenario.
El programa se desarrolló como siempre se desarrollaban estas cosas, ligeramente caótico, completamente encantador, sostenido íntegramente por el entusiasmo de los niños involucrados. La clase de tercer grado cantó 2 canciones que eran más confiadas que precisas. Un niño llamado Caleb realizó un truco de magia que no funcionó, pero recibió un aplauso tremendo de todos modos. Los estudiantes de arte caminaron nerviosamente alrededor del gimnasio sosteniendo sus pinturas de invierno mientras los padres tomaban fotografías. Luego salió la clase de Noah para la recitación. Noah la vio de inmediato desde el escenario y le dio un pequeño y serio gesto de asentimiento, ese gesto compuesto que siempre le daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Olivia asintió de vuelta. La recitación era un texto sobre el invierno escrito por su maestra, compartido por turnos en el grupo. Cuando llegó el turno de Noah, se paró muy derecho, presionó la mano contra el pecho exactamente como había practicado, y lo recitó con suficiente claridad para que la gente en la última fila pudiera escuchar cada palabra. La sala aplaudió. Olivia exhaló. Luego llegó la actividad familiar. Olivia se había olvidado de la actividad familiar. La maestra dirigió a todos los niños de vuelta al público para encontrar a sus padres para un proyecto colaborativo de hacer adornos. Se habían colocado mesas a los lados del gimnasio con materiales de manualidades e instrucciones. Se suponía que tomaría 20 minutos. Se suponía que sería simple y alegre y sin complicaciones. Noah bajó del escenario de un salto y la encontró en la mesa de manualidades, deslizándose en el asiento a su lado e inmediatamente alcanzando la pintura. Habló durante todo el proyecto, lo cual era normal. Explicó la técnica correcta para pegar el listón, que Olivia aparentemente estaba haciendo mal. Reorganizó los materiales en la mesa con la eficiencia enfocada de alguien que tenía fuertes opiniones sobre la gestión del espacio de trabajo. Luego guardó silencio un momento. Olivia lo miró. Noah estaba mirando a la familia de al lado. Un padre levantando a su hija para que pudiera alcanzar las decoraciones más altas en su mesa. La niña riendo con los brazos alrededor de su cuello. Noah los miraba con una expresión demasiado quieta para un niño de 6 años. Ojalá mi papá estuviera aquí, dijo Noah. Lo dijo simplemente, sin drama, de la manera en que los niños dicen las cosas verdaderas. Sin pedir nada. Sin dirigirlo a nadie. Solo un hecho que estaba dejando sobre la mesa junto a la pintura y el listón. Olivia sintió las palabras aterrizar en algún lugar profundo y doloroso en su pecho. Olivia abrió la boca, sin saber qué iba a decir. Lo hiciste muy bien allá arriba. La voz vino de justo detrás de ellos. Olivia se dio la vuelta. Ethan estaba agachado justo al hombro de Noah. Su voz lo suficientemente baja para que solo su pequeña esquina de la mesa pudiera escuchar. Miraba a Noah con una expresión que Olivia no podía nombrar. Cuidadosa y abierta al mismo tiempo. Como alguien tratando muy fuerte de mantener algo firme. Noah levantó la vista hacia Ethan, sorprendido. Luego se deshizo en su sonrisa ladeada. «Viniste». «Estaba en el fondo», dijo Ethan. «Escuché todo». Noah inmediatamente comenzó a hablarle sobre el truco de magia que no había funcionado y porque pensaba que Caleb había arruinado la ejecución técnica. Ethan escuchó, asintiendo en los momentos apropiados. Y Olivia volvió su vista al adorno en sus manos y se concentró muy intensamente en atar el listón correctamente. No iba a llorar en el gimnasio de la escuela. El aire de la tarde afuera del gimnasio era nítido y limpio. La nieve en el suelo compacta y plana por el tráfico peatonal del día. La mayoría de las familias habían salido en grupos, las voces resonando en el frío. Noah había ido adelante con su compañero de clase Benji hacia el estacionamiento. Los dos intentando deslizarse en el camino helado con resultados mixtos. Olivia se estaba apretando la bufanda cuando Ethan apareció a su lado. Caminaron unos pasos en silencio. Luego Ethan se detuvo. ¿Noah es mío? Olivia sabía que venía. Lo había estado esperando desde la fotografía, desde la mesa del rompecabezas, desde el fuerte de nieve en el jardín. Había preparado respuestas, desvíos, cosas razonables que decir para ganar más tiempo. Cada una de ellas la abandonó por completo. Olivia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, lo cual absolutamente no era su intención. Se dio la vuelta y se alejó caminando antes de que Ethan pudiera ver su cara. Detrás de ella, Ethan se quedó parado en la nieve afuera del gimnasio, mirándola irse, y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabía. La autopista se abrió el jueves por la mañana. Olivia lo sabía porque había estado revisando las actualizaciones de la autoridad vial cada 2 horas desde el martes.
Cuando llegó la notificación a las 6:15, se sentó en el borde de la cama y sintió algo de lo que no estaba orgullosa. Alivio tan agudo que casi se sentía como pena. Porque el alivio significaba que Ethan se iba. Y que Ethan se fuera significaba que todo volvería a la forma cuidadosa y tranquila que había construido para Noah y para ella misma. Olivia se dijo a sí misma que eso era lo que quería. Bajó las escaleras y puso el café. Ethan no estaba en la cabaña. Olivia notó la ausencia de la manera en que uno nota un sonido que de repente se detiene. No de inmediato, sino en el momento en que el silencio se convierte en su propia presencia. Su coche todavía estaba estacionado junto al sendero, así que no había ido muy lejos. Olivia se quedó parada en la ventana de la clínica con su taza y esperó. Y finalmente, vio a Ethan venir desde la dirección de la línea de árboles al borde de la propiedad. El teléfono presionado contra la oreja, moviéndose con ese ritmo deliberado que significaba que la conversación era seria. Ethan entró sin llamar. Un viejo hábito que Olivia aún no había encontrado la manera de abordar. Dejó el teléfono boca abajo en el mostrador. Las carreteras están abiertas, dijo Olivia. Lo sé. ¿Así que puedes? Necesito un día más. Olivia dejó su taza. Ethan. Un día. La voz de Ethan era medida, pero había algo debajo de ella que Olivia reconocía de hace mucho tiempo. La tensión particular de un hombre que acababa de recibir información que cambiaba sus cálculos. Algo ha surgido. Necesito hacer algunas llamadas y necesito hacerlas desde aquí, no desde un coche en movimiento en una carretera de montaña helada. Olivia lo miró durante un momento. ¿Esto es sobre tu trabajo? Está siendo manejado, respondió Ethan, lo cual no era una respuesta a su pregunta. Olivia volvió a levantar su taza. Un día, dijo. Noah tiene una cita para jugar en casa de Benji esta tarde, así que trata de mantenerte fuera del camino hasta que regrese. Ethan asintió y recogió su teléfono y salió de nuevo. Olivia lo observó por la ventana. Esa vieja inquietud familiar instalándose de nuevo en su pecho. Algo estaba mal. Podía sentirlo de la manera en que uno siente un cambio en el clima. Todavía no visible, pero llegando. Su nombre era Ryan Mercer. Ethan lo había conocido por 11 años. Habían trabajado codo a codo durante los peores años de construir la organización. Los años en que nada estaba garantizado y la lealtad era la única moneda que importaba. Ethan lo había ascendido 4 veces, le había confiado información que daba a casi nadie, y Ryan había estado mintiéndole durante la mayor parte de ese tiempo. La llamada vino de una fuente en la que Ethan confiaba completamente. Un hombre llamado Doyle que había estado observando silenciosamente los movimientos internos de la organización durante las últimas 3 semanas. Desde que Ethan notó por primera vez que ciertas decisiones que nunca había autorizado de alguna manera seguían siendo ejecutadas. Es Ryan, dijo Doyle, con la certeza plana de alguien que había verificado la información 2 veces. Ha estado dirigiendo una operación paralela durante al menos 2 años. Sacando fondos de 3 cuentas de distribución. Moviendo asociaciones que nunca aprobaste. ¿Y sabe dónde estás, Ethan? Ethan se quedó muy quieto. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Tenía a alguien en tu ruta. Te rastreó hasta el paso de montaña la noche del accidente. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Hay algo más? Dímelo. Sabía sobre la mujer. Sobre el niño. La voz de Doyle bajó un poco. Lo ha sabido por un tiempo. Mi suposición es que lo mantuvo en silencio porque un niño heredero cambia las cosas dentro de la organización. Cambia quien tiene autoridad, quien tiene derecho. Ryan se ha estado posicionando durante años. Un niño habría complicado eso. La línea estuvo en silencio por un momento. Ya envió a 2 hombres a la zona, dijo Doyle. Llegaron ayer. No sé sus instrucciones exactas, pero conozco a Ryan, y sé que no los envió a una montaña en invierno para dar buenas noticias. Ethan terminó la llamada. Ethan se quedó parado afuera de la clínica en el frío, el teléfono en la mano, mirando el edificio frente a él. La luz cálida en las ventanas de arriba, el fuerte de nieve de Noah todavía en pie en el jardín, ligeramente inclinado tras 2 días de asentamiento. Lo que había temido durante 5 años sin saberlo había sucedido. Su mundo los había encontrado. Ethan condujo hasta el borde del pueblo para encontrarse con el contacto de Doyle en una gasolinera fuera de la carretera principal. Un hombre llamado Garrett que le entregó un sobre de Manila sin ceremonia y se alejó conduciendo antes de que Ethan pudiera preguntar algo que no estuviera ya en los documentos. Dentro había un resumen claro de todo lo que Doyle había descrito,
más detalles adicionales que no había mencionado por teléfono. Ryan había sido metódico al respecto, paciente de una manera que Ethan ahora entendía había estado corriendo siempre bajo la superficie de cada conversación, cada apretón de manos, cada momento de lealtad aparente. Ryan también había hecho contacto con dos operaciones rivales que Ethan había mantenido a distancia durante años. Negociaciones silenciosas. Acuerdos preliminares. El tipo de trabajo de base que alguien establecía cuando planeaba apoderarse de algo que todavía no le pertenecía. Ethan se sentó en el coche aparcado y lo leyó 2 veces. En los viejos tiempos, la versión de sí mismo que había existido sin interrupción hasta 4 días atrás, su respuesta a esta información habría sido inmediata e inequívoca. Habría hecho una llamada, dado una instrucción. El problema se habría resuelto a sí mismo hacia la mañana de una manera de la que nadie hablaba después. Ethan se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Luego volvió a la clínica. Ethan encontró a Olivia en la pequeña oficina trasera ingresando registros de pacientes, y cerró la puerta detrás de él. Olivia levantó la vista al sonido del pestillo y leyó inmediatamente su cara. ¿Qué pasó?, dijo. Uno de mis hombres me rastreó hasta aquí. Ethan mantuvo la voz tranquila. ¿Sabe sobre Noah? El color abandonó el rostro de Olivia. Se llama Ryan Mercer, continuó Ethan. Ha tenido a 2 hombres en la zona desde ayer. No creo que se muevan de inmediato. Ryan es cuidadoso, planifica, pero no tenemos tanto tiempo como pensé. Olivia ya estaba de pie. Necesito llamar a la escuela. Noah está en casa de Benji, dijo Ethan. Está bien ahora mismo, pero necesito que me escuches. Ethan esperó hasta que los ojos de Olivia se encontraran con los suyos. Necesitamos movernos. No hoy, pero pronto. Dentro de 1 o 2 días. Olivia lo miraba fijamente. ¿Movernos a dónde? Primero a algún lugar donde la gente de Ryan no busque hasta que me ocupe de él debidamente. Ethan sostuvo su mirada de manera firme. No voy a dejar que le pase nada a ninguno de los dos. Olivia se rió, y salió corto y crudo. No puedes prometer eso. Lo sé, dijo Ethan simplemente. Algo en la honestidad de eso, sin grandes seguridades, sin actuación de confianza, hizo que Olivia guardara silencio. Olivia lo miró desde el otro lado de la pequeña habitación, y por primera vez en 4 días, no parecía estar preparándose para una discusión. Parecía alguien parado al borde de una decisión que había estado aplazando durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Olivia. 1 día, quizás 2. Olivia asintió lentamente. Detrás de ella, a través de la ventana, la luz de la tarde ya se estaba adelgazando, las sombras de los árboles extendiéndose largas sobre la nieve. Empezaré a empacar esta noche, dijo. La luz se fue a las 8:30. Un momento la clínica estaba iluminada y cálida, el televisor arriba murmurando tranquilamente, la lámpara en el escritorio de Olivia proyectando su círculo amarillo familiar sobre el papeleo que realmente no estaba leyendo. Luego una oscuridad profunda y completa cayó sobre todo y el único sonido que quedó fue el viento afuera y Noah llamando desde arriba preguntando si tenían velas. Tenían velas. En 20 minutos la estufa de leña de la cabaña funcionaba correctamente. 3 velas gruesas ardían en la mesa de la cocina y Noah estaba dormido en el pequeño catre que habían acercado al calor de la estufa. Noah se había quedado dormido a media oración como hacen los niños pequeños, con una mano metida bajo la mejilla y la respiración nivelándose antes de que Olivia terminara de jalar la manta hacia arriba. Olivia se sentó en la mesa de la cocina y miró las llamas de las velas por un rato. Ethan estaba frente a ella, las manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado, sin pretender hacer nada excepto estar sentado ahí. La cabaña se sentía más pequeña de lo usual con los dos dentro. La oscuridad afuera presionaba contra las ventanas y el pueblo más allá estaba completamente silencioso. Deberías dormir, dijo Olivia. Deberías hablar conmigo, dijo Ethan. Olivia lo miró. La luz de las velas hacía que los ángulos familiares del rostro de Ethan se vieran más suaves de lo que los había visto en días. O quizás eso era algo más. Quizás era simplemente él en una habitación sin audiencia, sin nadie ante quien actuar con postura. Olivia volvió la vista a la vela. ¿Por dónde quieres que empiece?, dijo. ¿Por dónde empiece la verdad? Olivia estuvo en silencio durante un largo momento. Afuera, una rama cedió bajo el peso de la nieve acumulada y cayó en algún lugar en la oscuridad con un sonido amortiguado. Noah se movió una vez y volvió a estar quieto. Me enteré de que estaba embarazada en octubre, dijo Olivia. El octubre antes de irme. Ethan no se movió.
Iba a decírtelo. Lo tenía planeado, lo que iba a decir, cuando iba a decirlo. Lo estaba reelaborando constantemente porque no sabía cómo ibas a reaccionar y quería hacerlo bien. Olivia hizo una pausa. Nunca pude descubrir cómo habrías reaccionado. La carta de advertencia, dijo Ethan en voz baja. Olivia levantó la vista, sorprendida. La encontré, dijo Ethan, 3 semanas después de que desaparecieras. Alguien me envió una copia. Creo que intentando explicar algo, o quizás solo para hacerme daño. Nunca estuve seguro de cuál era el motivo. Sabía que habías recibido una amenaza. No sabía qué decía. Ethan la miró steadily. ¿Qué decía? Olivia se lo contó todo. Los nombres en la lista, las personas que habían sido lastimadas porque estaban cerca de Ethan. Las 4 oraciones simples en la parte inferior sobre el niño. Observó su cara mientras hablaba y vio que algo cruzaba por ella que no tenía una palabra limpia. Hice llamadas después de eso, dijo Olivia, a personas que entendían cómo funcionaba tu mundo. Todas y cada una de ellas me dijeron lo mismo, que un niño sería un objetivo. Que las personas posicionadas a tu alrededor eran inestables, ambiciosas. Que lo más seguro que podía hacer era desaparecer. ¿Les creíste? Les creo a los nombres en esa lista, dijo Olivia. Personas reales, Ethan. Personas que resultaron heridas porque alguien quería enviarte un mensaje. Estaba embarazada de 3 meses y tenía que decidir si confiaba en que podías protegernos o si confiaba en que necesitaba protegernos yo misma. Olivia encontró sus ojos. Elegí a mi hijo. La vela entre ellos vaciló en una corriente de la ventana. Ethan dejó su taza con mucho cuidado, como si le estuviera dando a sus manos algo deliberado que hacer. Te busqué durante 2 años, dijo Ethan. Su voz era tranquila y completamente firme, lo que de alguna manera lo hacía más difícil de escuchar que si hubiera gritado. Usé todos los recursos que tenía. Tenía gente en 15 ciudades. Pensé. Ethan se detuvo. Volvió a empezar. Pensé que habías decidido que no valía la pena quedarse. Valías la pena quedarse, dijo Olivia. Ese era el problema. Si hubiera sido más fácil dejarte atrás, quizás habría tomado decisiones diferentes. Olivia presionó las palmas planas contra la mesa. Nunca dejé de amarte. Quiero que lo sepas, aunque no cambie nada. Me fui porque te amaba. Porque lo amaba a él. Porque no podía pensar en otra manera de mantener ambas cosas verdaderas al mismo tiempo. La habitación estaba muy quieta. Ethan la miraba con una expresión que Olivia había visto en su cara por última vez en Chicago, hacía mucho tiempo. La que aparecía solo cuando había dejado de gestionar lo que mostraba y simplemente estaba presente en lo que el momento realmente era. Es brillante, dijo Ethan después de un rato. Olivia parpadeó. Noah. Algo cambió en el rostro de Ethan. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Terminó ese rompecabezas más rápido de lo que esperaba. Intenté ayudar y básicamente corrigió mi técnica para el segundo día. Organiza las cosas antes de empezar, dijo Olivia. Se impacienta cuando un problema debería tener una respuesta clara y no la tiene. Olivia lo miró. Era exactamente así, dijo Ethan. Lo sé, dijo Olivia en voz baja. ¿Me pregunta sobre mí? Sobre su padre. Olivia dudó, luego asintió. A veces. No con enojo. Todavía no tiene el contexto para el enojo. Solo preguntas. Simples. Olivia miró hacia el catre donde Noah dormía. Le dije que su padre era un buen hombre que vivía en un mundo complicado. Que no era culpa de nadie. Ethan estuvo en silencio durante un largo momento. ¿Era eso verdad? Preguntó Ethan. La parte del buen hombre. Olivia lo miró a través de las llamas de las velas. Siempre lo pensé, dijo Olivia. Incluso cuando huía de todo lo conectado a ti. Nunca pensé que el problema fueras tú. Pensé que el problema era la vida en la que estabas metido. Ethan absorbió eso sin desviarlo. Lo cual era algo de lo que el Ethan que Olivia recordaba de Chicago no habría sido capaz. Algo había cambiado en él. Desgastado en lugares que alguna vez habían sido duros. Abierto donde las cosas habían estado selladas. Olivia creía que entendía por qué parecía en paz alrededor de Noah. No era solo la novedad del niño. Era que Noah no le pedía nada excepto presencia. Y la presencia era lo único que Ethan nunca había tenido permitido simplemente ofrecer antes. Olivia estaba a punto de decir algo. No estaba segura de qué. Solo que el silencio había llegado a un punto donde algo necesitaba ser colocado dentro de él, cuando el teléfono de Ethan se iluminó en la mesa entre ellos. Ethan le echó un vistazo.
Algo en su postura cambió de inmediato. La apertura se cerró, no completamente, pero lo suficiente. Ethan tomó el teléfono y leyó lo que fuera que estaba en la pantalla, y cuando levantó la vista sus ojos eran diferentes. La gente de Ryan, dijo Ethan. Se están moviendo. Estarán en el borde del pueblo en menos de una hora. El calor de la habitación a la luz de las velas de repente se sintió muy delgado. Olivia ya estaba de pie. Noah, dijo. Despiértalo, dijo Ethan, moviéndose ya hacia la puerta. Empaca solo lo que necesites. Salimos en 15 minutos. La noche pacífica había terminado. 15 minutos fue exactamente lo que tomaron. Olivia se movió por el apartamento con la eficiencia practicada de alguien que ya había empacado apresuradamente antes. No frenéticamente, sino con la calma enfocada de una persona que sabía qué cosas importaban y cuáles no. Una bolsa para Noah, una para ella misma. Los documentos importantes ya estaban en una carpeta impermeable en el fondo de la caja fuerte de la clínica, lo cual le dijo a Ethan más sobre cómo Olivia había vivido los últimos 5 años que cualquier cosa que hubiera dicho a la luz de las velas. Olivia siempre había estado lista para correr. Ese pensamiento se instaló en algún lugar incómodo en el pecho de Ethan mientras cargaba a Noah, todavía medio dormido, confundido, haciendo preguntas que Olivia respondía en una voz baja y firme, hacia el coche. Estaban en la carretera antes de las 9. Noah volvió a dormirse en 20 minutos, acurrucado contra la puerta con el abrigo de Olivia envuelto a su alrededor. La autopista estaba oscura y mayormente vacía. Los carriles despejados flanqueados por paredes de nieve amontonada que atrapaban los faros y los devolvían en láminas blancas planas. Ethan conducía sin decir nada, revisando los espejos a intervalos que Olivia notó pero no comentó. Habían estado conduciendo 40 minutos cuando Olivia habló. ¿A dónde vamos? Primero al este, dijo Ethan, luego al sur una vez que estemos fuera de las carreteras de montaña. Conozco un lugar a las afueras de pueblo. Una propiedad que no está conectada a mi nombre. Podemos detenernos ahí y decidir el siguiente movimiento. Olivia asintió y miró por la ventana. El silencio entre ellos era diferente al silencio en la cabaña, menos cargado, como si algo hubiera sido dejado atrás allá a la luz de las velas que ninguno de los dos necesitaba cargar en el coche. Marcus sabía que esto podría pasar, dijo Olivia después de un rato. Me advirtió cuando lo llamé. Marcus Reeves, dijo Ethan, mirándola brevemente. Me ayudó a dejar Chicago. Nunca pidió nada a cambio. Ethan estuvo en silencio por un momento. Siempre fue decente, dijo Ethan. Siempre me pregunté por qué desapareció al mismo tiempo que tú. No desapareció de tu organización, dijo Olivia, girándose ligeramente hacia Ethan. Entregó su aviso 3 días después de que me fui. Dijo que tenía familia a la que atender. Algo cruzó el rostro de Ethan, una comprensión llegando con 5 años de retraso. Te estaba protegiendo. Estaba protegiendo a Noah, dijo Olivia. Dijo que un niño merecía tener a alguien de su lado. Ethan no respondió a eso. Solo miró la carretera adelante, y Olivia vio el músculo en su mandíbula trabajar silenciosamente por un momento antes de que su expresión volviera a la quietud. Se detuvieron en una gasolinera a las afueras de un pequeño pueblo llamado Fowler justo después de la medianoche. El lugar estaba iluminado brillantemente contra la oscuridad circundante, completamente vacío excepto por un camión en marcha en la bomba lejana. Ethan llenó el tanque mientras Olivia llevaba a Noah adentro al baño. Cuando salieron, Noah estaba despierto y aparentemente completamente recuperado de haber sido metido en un coche a las 9 de la noche, porque tenía fuertes opiniones sobre que aperitivos eran aceptables para un viaje nocturno. Noah se decidió por una barra de granola y una cajita de jugo y volvió al coche con el aire de alguien que había manejado negociaciones mucho más complejas. ¿Estamos en una aventura?, preguntó Noah. Ethan lo miró por el espejo retrovisor. Algo así. Noah lo consideró con gran seriedad. ¿Las aventuras suelen pasar de noche? Las mejores sí, dijo Ethan. Noah pareció genuinamente satisfecho con esta respuesta, lo cual le dijo algo a Olivia sobre cómo Ethan le hablaba. Directamente, sin la sobreexplicación en la que los adultos solían caer con los niños, como si la honestidad en pequeñas dosis fuera en realidad menos aterradora que la tranquilización vaga. Olivia lo guardó en su memoria sin permitirse pensar demasiado cuidadosamente en por qué importaba. Para las 2 de la mañana, Noah volvió a dormirse. Las carreteras se habían aplanado por debajo de las montañas, el paisaje abriéndose en llanuras oscuras anchas interrumpidas ocasionalmente por grupos distantes de luces de granjas. Ethan se había relajado ligeramente,
no completamente, sus ojos todavía encontraban los espejos a intervalos regulares, pero sus hombros habían bajado un poco y la rigidez alerta de la primera hora había cedido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Olivia. Adelante. Allá atrás, cuando Doyle te contó sobre Ryan. Olivia mantuvo la voz baja. ¿Cuál fue tu primer instinto? Ethan no respondió de inmediato. Honestamente. Mi primer instinto fue el mismo que he tenido para cada problema durante los últimos 12 años, dijo Ethan. Decisivo. Inmediato. Final. Olivia entendió lo que quería decir sin necesitar las palabras específicas. ¿Y después?, dijo Olivia. Ethan miró por el espejo retrovisor el rostro dormido de Noah. Después me quedé sentado en un coche aparcado durante 20 minutos sin hacer nada, dijo Ethan. Lo cual no es algo que haya hecho antes. Ethan volvió los ojos a la carretera. Seguía pensando en el fuerte de nieve. En el rompecabezas. En el hecho de que corrigió mi técnica. Una pausa. Seguía pensando que este niño no tiene idea del tipo de mundo que lo encontró esta noche, y que fui yo quien lo trajo a su puerta. Olivia lo miró. No lo trajiste tú. Siempre iba a llegar eventualmente. Eso es lo que entendí hace 5 años que no podía explicar sin contarte el resto. Lo sé ahora. ¿Te ayuda? Ethan lo consideró honestamente. No completamente, dijo Ethan. Pero algo. Llegaron a la propiedad a las afueras de Pueblo a las 3:30 de la mañana. Era un edificio bajo y de techo plano ubicado detrás de un camino de tierra, completamente ordinario por el exterior de todas las maneras que importaban. Por dentro era limpio y funcional. Una cocina, 2 dormitorios, una sala de estar sin ninguna decoración. El tipo de lugar que existía para ser útil y nada más. Ethan acomodó a Noah en el dormitorio más pequeño sin despertarlo del todo. El niño se movió una vez, registró que lo estaban colocando en una cama, y dijo algo completamente incoherente antes de quedarse quieto otra vez. Olivia se quedó parada en el umbral mirando. Te confío cargarlo, dijo Olivia en voz baja cuando Ethan volvió al pasillo. Ethan la miró. Hace un momento, dijo Olivia. Se despertó por un segundo y te miró y volvió a dormirse. Olivia hizo una pausa. No hace eso con personas con las que no se siente seguro. Algo cruzó la expresión de Ethan que Olivia pensó que quizás Ethan mismo no era consciente de ello. Rápido y desprotegido, desaparecido casi antes de llegar. Ethan miró de vuelta por la puerta hacia Noah. No sé cómo ser lo que él necesita, dijo Ethan. No como una queja. Solo como una declaración llana y honesta de dónde estaba. Nadie lo sabe, dijo Olivia. Simplemente te presentas. Ethan absorbió eso sin desviarlo. Se quedaron parados en el pasillo oscuro y tranquilo por un momento. El espacio entre ellos diferente de cualquier espacio que hubiera sido desde que Ethan entró a la clínica en la nieve. No resuelto, no simple, pero tampoco hostil. Entonces la pequeña voz de Noah llegó flotando desde el dormitorio, adormilada y completamente directa. ¿Te vas a quedar con nosotros ahora? Ninguno de los dos respondió. Ethan miró al suelo. Olivia miró a la pared. Afuera, las llanuras se extendían planas y oscuras e interminables en todas direcciones, y la pregunta quedó suspendida en el aire del pasillo mucho después de que la respiración de Noah se hubiera nivelado de nuevo en el sueño. Ethan se fue antes del amanecer. No despertó a Olivia para despedirse. Se quedó parado en el umbral del dormitorio más pequeño por un momento, mirando la silueta dormida de Noah bajo la manta, luego caminó silenciosamente por la casa oscura, recogió las llaves del mostrador de la cocina y salió afuera. Las llanuras estaban completamente quietas. El cielo sobre ellas era ese particular tono de azul oscuro que existía solo en la última hora antes de que llegara la luz. Profundo y claro con las estrellas todavía nítidas contra él. Ethan se quedó junto al coche por un momento respirando el aire frío, luego se metió dentro y condujo. Tenía un largo camino por delante. Chicago lucía exactamente igual. Eso siempre era lo que ocurría al regresar a un lugar que habías dejado bajo circunstancias difíciles. Esperabas que la geografía reflejara el cambio dentro de ti, y nunca lo hacía. El horizonte surgió de la llanura plana de la misma manera que siempre lo había hecho. Las calles recorrían sus cuadrículas familiares. El río se movía oscuro y tranquilo bajo los puentes. Ethan condujo por la ciudad sin parar, registrándose en un hotel sencillo cerca del paseo marítimo bajo un nombre que no era el suyo. Un hábito tan viejo que no requería pensamiento alguno. Se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana con su teléfono y el sobre de Manila de Garrett y comenzó a trabajar.
Había pasado el largo viaje desde Pueblo pensando en cuál quería que fuera el resultado. Eso era nuevo. En el pasado, los resultados habían sido determinados por la necesidad y el impulso. Respondías a las amenazas con las herramientas disponibles, y la situación se resolvía en cualquier forma que se resolviera. No te sentabas en un coche en movimiento y pensabas cuidadosamente en las consecuencias, en todas las alternativas, en qué tipo de mundo querías en el que entrar al otro lado. Eso era exactamente lo que Ethan había hecho durante 6 horas en una autopista vacía. Para cuando llegó a Chicago, tenía una imagen clara. Doyle se reunió con Ethan en el hotel al mediodía. Era un hombre compacto e inadvertido a finales de los 50 que había pasado la mayor parte de su carrera observando las cosas desde los bordes de las habitaciones e informando con precisión sobre lo que observaba. Ethan siempre lo había valorado por esa misma cualidad. La capacidad de ver con claridad sin involucrarse emocionalmente en lo que estaba mirando. Doyle desplegó todo sobre la mesa entre ellos. Los registros financieros que Garrett había compilado, los registros de comunicaciones que mostraban el contacto de Ryan con operaciones rivales, las transferencias de cuentas, los acuerdos no autorizados, la estructura paralela que Ryan había estado construyendo silenciosamente dentro de la organización durante casi 2 años. Es suficiente, dijo Doyle simplemente. Más que suficiente. Necesito que esté formalmente documentado, dijo Ethan, organizado, con marcas de tiempo. Quiero que cada socio senior en la operación reciba una copia completa simultáneamente. Doyle lo miró con leve curiosidad. ¿No estás manejando esto de la manera habitual? No, dijo Ethan, no lo estoy. Doyle lo estudió por un momento, luego asintió y comenzó a organizar los documentos. La oficina de Ryan estaba en el piso 14 de un edificio cerca del distrito financiero. Una empresa inmobiliaria legítima que había servido como fachada pública de la organización durante años. Ethan había elegido la dirección él mismo, en los tiempos en que construir algo que pareciera creíble le había parecido importante. Ethan entró sin anunciarse a las 3 de la tarde. Ryan estaba en su escritorio, la chaqueta quitada, leyendo algo en su computadora portátil con la autoridad cómoda de un hombre que había estado gestionando las cosas durante la ausencia de alguien y casi había olvidado que no era suyo. Ryan levantó la vista al sonido de la puerta y se quedó completamente quieto. Hay que reconocerle que se recuperó rápidamente. Ethan. Ryan se recostó en su silla y la actuación de comodidad fue casi convincente. He estado tratando de contactarte por días. Hay cosas que necesitamos hablar. Sé lo de las cuentas, dijo Ethan. Ethan cerró la puerta detrás de él y cruzó la habitación sin prisa y se sentó en la silla frente al escritorio de Ryan como si hubiera sido invitado. Sé lo de los acuerdos con Vázquez y Callahan. Sé lo de los hombres que enviaste a Colorado. La mandíbula de Ryan se tensó. También sé lo de Noah, dijo Ethan. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Lo que decidiste hacer con esa información. Ethan sostuvo la mirada de Ryan de manera firme. Quiero entender esa parte específicamente, porque 11 años es mucho tiempo para conocer a una persona, y me resulta difícil cuadrar al hombre que creía conocer con alguien que mantendría a un niño alejado de su padre para proteger una posición empresarial. Algo cruzó el rostro de Ryan. No exactamente culpa, sino la expresión de un hombre recalculando una situación que no se había desarrollado como planeaba. No entiendes lo que habría hecho a la organización, dijo Ryan. Un niño cambia todo. La sucesión, la autoridad, la forma en que las personas dentro y fuera de la operación se relacionan contigo. Estaba protegiendo lo que construimos. Estabas protegiendo tu lugar en lo que construimos, dijo Ethan. Hay una diferencia. Ryan abrió la boca. No, dijo Ethan tranquilamente, no enojado, simplemente definitivo. Ethan deslizó un solo documento sobre el escritorio. Un aviso formal de remoción de todos los cargos dentro de la organización, limpio y preciso, preparado esa mañana. Junto a él, colocó un sobresellado. Esta noche el sobre llegará a todos los socios senior, dijo Ethan. Contiene un registro completo de las transferencias de cuentas, los acuerdos no autorizados y tu contacto con Vázquez y Callahan. Todos sabrán lo que has estado haciendo y cuánto tiempo llevas haciéndolo. Ethan hizo una pausa. Si firmas el aviso de remoción hoy, ahí termina todo. Sin más acciones. Te alejas de todo lo que has acumulado aquí, y no miras atrás. Ryan miró los documentos. ¿Y si no firmo? Dijo. Entonces el sobre sale de todas formas, dijo Ethan, y te explicas a personas que son considerablemente menos pacientes que yo.
La habitación estuvo muy callada por un momento. Afuera de la ventana, la ciudad continuó su negocio indiferente. Tráfico, viento del río, una sirena en algún lugar a la distancia. Ryan tomó el bolígrafo. El resto de ese día y la mayor parte del siguiente fueron de naturaleza administrativa, lo cual no era algo que Ethan esperara sentir aliviado. Se reunió con 4 socios senior individualmente, presentando la evidencia documentada de las operaciones paralelas de Ryan y los términos de su remoción. 3 de ellos aceptaron la situación con la calma pragmática de personas para quienes la interrupción era simplemente otra variable a gestionar. El cuarto hizo preguntas puntuales que Ethan respondió directamente. Luego comenzó el otro trabajo. 3 de las asociaciones externas más peligrosas de la organización, las que siempre habían estado incómodamente en contra de su mejor juicio, mantenidas porque el impulso de la operación parecía requerirlas, Ethan las disolvió. Formalmente durante las siguientes 12 horas. Llamadas hechas, términos terminados, documentación presentada. No era ingenuo sobre lo que significaba esto. No se desmantelaban piezas de algo de este tamaño sin consecuencias. Habría complicaciones, ajustes, reacciones de personas que no apreciaban el cambio. Pero cada cosa que terminaba se sentía como soltar un peso que había dejado de notar que cargaba. Al final de la segunda tarde, Ethan se sentó en la ventana del hotel mirando el río Chicago, y pensó en un pasillo en una casa oscura en las llanuras, y en un niño medio dormido haciendo una pregunta que nadie respondió. ¿Te vas a quedar con nosotros ahora? Ethan tomó el teléfono y llamó a Olivia. Olivia respondió al segundo timbre. Su voz cuidadosa y tranquila de la manera de alguien que había estado esperando sin admitir que estaba esperando. «Está hecho», dijo Ethan. Un silencio. Luego, «¿Ryan?» Se fue. El resto está manejado. Ethan hizo una pausa. «¿Cómo está él?» Construyó un fuerte de cojines del sofá esta mañana e informó que era estructuralmente superior al fuerte de nieve. Una suave brevedad en la voz de Olivia. «Sigue preguntando cuándo vas a volver». Ethan miró el río. «Dile que pronto», dijo Ethan. Ethan se quedó sentado un rato más después de que terminó la llamada, mirando las luces de la ciudad en el agua. Diciéndole adiós en silencio y sin ceremonia a la vida que había sido suya durante 12 años. Luego empezó a empacar. 6 meses fueron suficientes para que los bordes afilados se suavizaran. No desaparecieran. Olivia entendía ya que ciertas cosas no desaparecían. Simplemente encontraban un lugar más tranquilo donde vivir dentro de uno. Pero 6 meses en Seaside, Oregón habían redondeado suficientes esquinas duras para que las mañanas ya no se sintieran como algo ante lo que prepararse. La niebla llegaba del Pacífico cada noche y se levantaba a mediados de la mañana. Y el pueblo se movía a un ritmo que se sentía casi deliberadamente gentil, como si el océano hubiera comunicado cierta preferencia por las cosas sin prisa a las personas que elegían vivir a su lado. Olivia había comenzado en el hospital costero en diciembre. Una pequeña sala de urgencias, una fracción de la complejidad de lo que había manejado en Chicago o incluso en Colorado. Pero el trabajo era honesto y la gente era directa y en ciertos turnos podía haber una franja de océano entre los edificios desde la ventana sobre el mostrador de enfermería. Noah había empezado en la escuela local en enero. Para febrero tenía 3 amigos, una opinión firme sobre las mejores ubicaciones de pozas de marea al alcance en bicicleta, y una colección completa de especies de aves locales identificadas registradas en un pequeño cuaderno que mantenía en el bolsillo de su chaqueta. Noah prosperaba, por toda medida observable. Ethan vivía a 11 minutos de distancia. Esa había sido la condición de Olivia, expresada claramente durante una de sus llamadas telefónicas en las semanas después de Chicago. Que la proximidad no era lo mismo que la certeza, y que reconstruir algo real requería más paciencia de la que cualquiera de los dos pudiera encontrar cómoda. Olivia necesitaba tiempo para confiar en el cambio en Ethan. Ethan necesitaba tiempo para convertirse en quien fuera que se estaba convirtiendo fuera del único mundo que había conocido durante 12 años. Ethan había aceptado la condición sin argumentar, lo cual en sí mismo le dijo algo a Olivia. Ethan alquiló una pequeña casa cerca del puerto y consiguió trabajo en un taller de reparación de barcos propiedad de un hombre llamado Carl que no hacía preguntas más allá de si Ethan conocía la diferencia entre un casco de fibra de vidrio y uno de madera. No la conocía, de hecho. Aprendió rápidamente. Noah había sido quien cerró la distancia que quedaba. 3 semanas después de llegar a Seaside, Noah había preguntado, con la simplicidad directa que caracterizaba la mayoría de sus preguntas importantes, si Ethan era su padre. No agresivamente,
no con el peso cargado que la pregunta llevaba para los adultos involucrados. Solo de la manera en que preguntaba sobre las pozas de marea y las especies de aves, como si la información precisa era simplemente algo que prefería tener. Olivia le dijo que sí. Noah pensó en ello durante aproximadamente 40 segundos, luego preguntó si Ethan podía enseñarle cómo funcionaban los barcos. Y eso fue todo. La noche que importó comenzó con una cometa. Había sido idea de Noah, comprada en una pequeña tienda en la calle principal que vendía cosas de playa. Cometas de nylon brillante en rojo, amarillo y un azul particular que Noah había evaluado con gran seriedad antes de seleccionar. Noah lo había estado planeando durante una semana, revisando las condiciones del viento con la atención enfocada que traía a cualquier cosa que decidía que valía la pena hacer correctamente. La playa al sur del pueblo era ancha y plana en marea baja. La arena mojada lo suficientemente dura como para caminar fácilmente. El viento llegando del agua en exactamente el ángulo constante que Noah había determinado que era óptimo. Noah corrió adelante de ellos en el momento en que sus zapatos tocaron la arena, ya desenrollando el hilo, la cometa metida bajo el brazo. Olivia lo vio irse y caminó al lado de Ethan. Caminaron sin hablar por un rato. El sol estaba bajo pero todavía no se había ido. El cielo haciendo esa cosa particular que hacía en las tardes claras de Oregón, jalando la luz a través de capas de nubes en el horizonte hasta que todo el borde occidental del mundo se volvía suave y dorado. El océano se movía en su ritmo constante y sin prisa a su lado, y la playa estaba mayormente vacía a esta hora, solo algunos otros caminantes en la distancia. Su maestra me dijo algo esta semana, dijo Olivia finalmente. Ethan la miró de reojo. Dijo que le explicó los principios estructurales de la aerodinámica de las alas de los pájaros a su clase durante el show and tell. Olivia mantuvo la expresión neutral. Usó la palabra exhaustivo. ¿Quiere decir agotador?, dijo Ethan. Definitivamente quiere decir agotador. Ethan casi sonrió. Olivia había notado que hacía eso. Casi sonreír ante las cosas antes de contenerse, como si la versión completa todavía fuera algo a lo que se estaba acostumbrando a permitirse. Pasaba con menos reservas últimamente. Olivia lo había estado rastreando silenciosamente sin mencionarlo. Adelante de ellos, la cometa finalmente atrapó el viento y se disparó hacia arriba tensando el hilo y la risa de Noah les llegó claramente a través de la distancia. Descomplicada y brillante, la risa de un niño sin nada ante lo que prepararse. Ethan dejó de caminar. Olivia se detuvo a su lado. Ethan miraba a Noah. La cometa era una forma roja contra el cielo dorado. El niño debajo de ella corriendo en pequeños arcos de ajuste para manejar el hilo. Y la expresión de Ethan era la que Olivia no tenía una palabra limpia para ella. La que había estado observando desarrollarse lentamente durante los últimos 6 meses. No exactamente paz. Algo más que eso. Algo que parecía un hombre reconociendo por primera vez dónde se encontraba realmente. Solía pensar que sabía lo que estaba construyendo, dijo Ethan. No a ella específicamente, solo en voz alta. La organización, la estructura, todo. Pensé que estaba construyendo algo que me sobreviviría. Algo que probaba que había estado aquí. Olivia esperó. Pasé 12 años en ello, dijo Ethan. Y lo dejé en 2 días. Una pausa. Y nada de eso se sintió de la manera que esperaba. ¿Cómo se sintió?, preguntó Olivia. Ethan lo pensó honestamente, de la manera que Olivia había llegado a apreciar, sin alcanzar la respuesta que sonara mejor. Como si hubiera estado muy ocupado durante mucho tiempo, dijo Ethan, haciendo algo que nunca fue realmente el punto. Olivia miró el agua. ¿Cuál es el punto?, dijo. Ethan estuvo callado por un momento. Él, dijo simplemente. Esto. Lo que sea esto. Ethan le echó un vistazo de reojo. Tú. Olivia dejó que eso se asentara sin apresurarse más allá de ello. El viento se movió entre ellos, y el océano hizo su sonido constante, y Noah seguía corriendo con la cometa, manejándola con la concentración intensa de alguien que había decidido ser excelente en esto. Entonces Ethan dijo tranquilamente, mirando directamente al agua. Durante años pensé que lo había perdido todo la noche que te fuiste. Pensé que era lo peor que me había pasado. Olivia lo miró. Resulta, dijo Ethan, que simplemente no sabía dónde estaba mi vida real. Olivia no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas se recibían mejor sin respuesta. Solo sosteniéndolas y creyéndolas y dejándolas significar lo que significaban. La voz de Noah llegó a ellos desde la playa, alta y clara. ¿Está subiendo más? ¿Están mirando?
Tienen que mirar esta parte. Ethan levantó la mano para que Noah pudiera verla. Luego comenzaron a caminar otra vez. No rápidamente. No con ningún destino particular. Solo moviéndose juntos a lo largo del borde del agua mientras la cometa subía más alto y la última luz se retiraba lentamente del cielo. Detrás de ellos, sus huellas recorrían la arena mojada en una sola línea tranquila. Adelante de ellos, la tarde se abría ancha y quieta y llena del particular tipo de posibilidad que no viene del poder ni de la certeza, sino de haber llegado finalmente, después de mucho tiempo, a algún lugar real.